Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios les bendiga. Muy buenos días tengan todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bienvenidos a Casa de Oración Lawrenceville, Georgia, a la reunión del día de hoy. Es para mí un placer, un privilegio estar al frente de esta congregación y poder hablar de la palabra de nuestro Dios. El tema del día de hoy es: hay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ese es el tema que el Señor nos ha dado en este día. Y el texto base está en Isaías 5:20. Pero antes vamos a orar. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias, Señor, por un día más. Gracias, Señor, porque nos ha permitido poder venir aquí a tu casa de oración, Lawrenceville, Georgia, a una reunión general y poder hablar de tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Isaías 5:20. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Amén. Dice las Escrituras en Isaías 5:20, en la versión de la Reina Valera 1960, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Santo Papá. Miren, para la iglesia, esto no es un mensaje cómodo. Es un mensaje urgente. Porque hay gente dentro de nosotros que saben la verdad, pero están viviendo otra cosa. Hay corazones que escuchan la palabra, pero negocian con el pecado en secreto. Y lo más peligroso, amados hermanos, no es caer. Lo más peligroso es acostumbrarse a estar caído. Santo Papá. Cuando algo no te duele, cuando ya no tiene confort, cuando ya no te confronta, cuando no puede hacer lo incorrecto y seguir como si nada, las personas que hacen esto andan de esa forma
incorrecta, ahí es donde el alma empieza a endurecerse. Y hay personas que hoy llaman la debilidad a lo que Dios llama pecado, que llaman libertad a lo que en realidad es esclavitud, que dicen que Dios entiende mis mentiras y siguen atados a lo mismo. Pero escuchen bien, Dios sí entiende, pero también demanda arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Miren, no puede seguir jugando con lo que está destruyendo su vida. No puede seguir maquillando lo que sabe que está mal, porque el pecado no se queda de una forma pequeña. El pecado crece. Como dirían por ahí, como los espaguetis Milano, valga el comercial, que crece, que crece, que crece y llena la paila. Y este mismo pecado, amados hermanos, te consume, te endurece y al final te apaga. Y llega un momento donde ya no sabe cómo salir de eso. Y muchos, usando palabras inteligentes, engañosas, tratan de suavizar los problemas morales y excusan sus pecados. Miran su propio mal y lo llaman bueno. Y miran el bien de los demás y lo llaman mal. Isaías describe un profundo estado de confusión moral. En ese tiempo, ellos eran los niesocheanos de ese tiempo, teniendo la devaluación de todos los valores, la anulación de todos los valores y al mismo tiempo de todos los conceptos básicos. Pero oigan, el pecado no solo se comete, sino que se justifica y se aplaude llamándolo bueno, teniendo una perversión intelectual y moral. Y la Biblia, las Sagradas Escrituras, describen cómo David, tras su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, sufrió un profundo desgaste físico y espiritual al intentar ocultar su falta. Una experiencia reflejada en los Salmos. Pero miren, al cambiar los términos, la sociedad pierde la capacidad de distinguir la verdad de la mentira. Oigan bien, al cambiar los términos, la sociedad pierde la capacidad de distinguir la verdad de la mentira, llamando a la oscuridad luz. Pero viene juicio. Sí, amados hermanos, viene juicio de Dios. El ay que inicia este texto del día de hoy denota una advertencia de juicio severo por parte del Dios Todopoderoso contra tal confusión, una confusión deliberada y una rebelión moral. En el contexto 5 de Isaías, la parábola de la viña, donde Dios espera justicia y rectitud de su pueblo, allí él encuentra iniquidad y lamento.
Este texto es una advertencia contra la relativización de la verdad y la justificación del pecado en cualquier cultura. Dios nos dice en su palabra que la luz y la tiniebla son opuestos, lo que añade gravedad al hecho de que los hombres de Judá llamaron bueno al mal. Un problema, amados hermanos, importante en Judá durante la época de Isaías era la embriaguez, una embriaguez generalizada. La gente se levantaba temprano por la mañana para beber alcohol y continuaba hasta las horas de la noche, en vez de respetar las obras que hizo el Señor. Ellos se deleitaban con su pecado y su embriaguez. Si vamos rapidito al contexto 5, 11 y 12, ahí mismo, cuando lo tengan, digan amén. ¿Ya lo tienen? Dice Isaías 5:11 en la versión de la Reina Valera 1960. Mi alma te alaba. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Santo papá. Y oiga como dice el 12. Y en sus banquetes hay arpas y huelas, tamboriles, flauta y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Santo papá. Estas personas, amados hermanos, no veían su pecado. Ellos miraban el pecado como que era bueno. No veían su pecado como maldad, sino que llamaban bueno a su maldad. Un mundo en rebelión contra el Dios Todopoderoso, que tendrá una perspectiva de una forma cegada y adoptará una moral al revés. Santo. Pero miren, estos contextos que acabamos de leer son una represión divina contra el hedonismo y la indiferencia espiritual de la élite en Judá. Aquí describe a personas obsesionadas con fiestas, obsesionadas con bebida, música, desde la mañana hasta la noche, ignorando por completo la obra y los planes de nuestro Dios. Esta actitud lleva al exilio por falta de conocimiento. El ay indica un juicio severo. Se describe, amada iglesia, a personas cuya prioridad es la embriaguez constante, buscando el vino desde hora temprano. La riqueza y el lujo, la música y los banquetes han creado esa arrogancia entre ellos. Y el pecado principal no es solo la bebida, sino el desprecio activo por la actividad y la voluntad del Señor. Miren, a causa de este estilo de vida, el pueblo caerá en el exilio, en el destierro, entre paréntesis, y sufrirá hambre, sufrirá sed, y serán devorados por el sepulcro. Estos contextos, amada iglesia, advierte que vivir entregado al placer
a ese placer mundano e ignorar a un Dios todopoderoso. Y por ende lo llevará a la ruina física y espiritual. Santo Papá. Hoy en día, amados hermanos, hay muchas personas que siguen llamando a lo bueno, lo llaman malo, y a lo malo lo llaman bueno, pues promueven comportamientos que la Biblia ha calificado especialmente de comportamientos pecaminosos. Perdón. Miren, la celebración de la homosexualidad y de la defensa del alboroto de muchas personas por el aborto suelen ir acompañadas de una burla de quienes valoran la vida y promueven el matrimonio tradicional. También los dueños de lo ajeno, los robos de algunos funcionarios de gobiernos, especialmente en el Caribe, esos están sueltos de pie y de mano y llaman a lo bueno, como ellos dicen, difamación de todo tipo de sus actividades, porque a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama difamación, como ellos dicen. Pero miren, aparte de Dios, nuestro sistema de valores siempre será confuso. Empezamos a confundir lo dulce y lo amargo, la luz y la tiniebla, el bien y el mal. Etiquetamos la moral bíblica de intolerante y decimos también que es opresiva. Nos defendemos ante la verdad de Jesús, que es el único camino de salvación, y esto no lo digo yo, esto está plasmado en la Escritura en Juan 14:6. Vamos a buscarlo rapidito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Juan 14:6, en la versión de la Reina Valera 1960, dice que Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, Juan 3:20, cuando lo tengan digan amén, habla de algo muy importante. Dice Juan 3:20 en la versión de la Reina Valera: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Lo voy a repetir por si alguien no lo escuchó o no lo entendió. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Santo Papá. Oigan, llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo es una señal evidente de maldad espiritual. El Dios de este siglo, el Dios con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos. No lo digo yo, lo dice 2 Corintios 4:4. Vamos a buscarlo rapidito. Perdón. 2 Corintios 4:4 de la versión de la Reina Valera 1960 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
cual es la imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero decirle que el apóstol Pablo advierte que aumentará la intensidad de la batalla espiritual. Pero debe de saber esto: el carácter de los hombres en los postreros días. Muchos ya lo saben, pero vamos a recalcarlo. Vamos a 2 de Timoteo 3, vamos a leer del 1 al 5 para tener bien claro cuál es el carácter de los hombres en los postreros días. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. En la versión de la Reina Valera 1960 dice: y también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y dice el 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, dice el 4, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, dice el 5, pero negarán la eficacia de ella. Y oigan la conclusión del 5, lo que nos dice a todos nosotros: a estos evita. Santo papá. La Biblia, amada iglesia, rompe la confusión sobre el bien y el mal e ilumina las mentes espirituales que están oscurecidas. De los mandamientos de la palabra, todos nosotros debemos de adquirir inteligencia, o mejor dicho, sabiduría. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Salmo 119:4. Vamos a buscarlo rapidito. Mi alma te alaba. ¿Ya lo tienen? Dice el Salmo 119:104 de la versión de la Reina Valera: de tu mandamiento he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Santo papá. Oigan, hay que tener discernimiento espiritual. Este entendimiento, amada iglesia, permite diferenciar la verdad del error, llevando al creyente a amar la rectitud y rechazar activamente las falsas enseñanzas y las conductas pecaminosas. La verdadera sabiduría, amados hermanos, no proviene de la astucia, esa astucia reflejada en la humanidad, sino de entender y aplicar las enseñanzas de nuestro Dios, el Todopoderoso. La meditación en la Biblia proporciona un entendimiento profundo que a un mundo separado de la enseñanza de nuestro Dios, la Biblia le indica que este es el camino para la salvación. Pero miren, hay que aborrecer el camino de la mentira.
El amor por la verdad produce un rechazo natural hacia lo que es falso, hacia lo que es inmoral. Santo papá. Aborrecer, amada iglesia, indica una advertencia total hacia el pecado y la falsa doctrina. El estudiar la Biblia es la sabiduría que nuestro Dios nos da a todos nosotros los creyentes para desarrollar el discernimiento, lo cual protege de seguridad nuestro camino, que parecen rectos, pero a la verdad, sin Jesucristo, sin el estudio de la Biblia, llevan a la perdición. Para cada uno de nosotros los creyentes, la Biblia es nuestra lámpara, es nuestra luz. Imagínese usted en medio de una selva, en medio de un monte, sin ningún tipo de linterna, sin ningún tipo de candil, sin ningún tipo de lámpara. ¿Para dónde va a agarrar? ¿Para dónde va a coger? Igualmente como los marineros en los barcos, sin ningún tipo de brújula. No tienen nada que lo dirija. No saben dónde está el norte, no saben dónde está el sur, el este o el oeste. Así mismo somos nosotros. Sin Cristo no hay nada. Él dice en su palabra, no lo vamos a buscar: yo soy la verdad, yo soy el camino. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y este texto, amada iglesia, amados hermanos, nos enseña que la madurez espiritual implica amar la palabra, lo que resulta en una capacidad renovada para identificar y alejarse de todo lo que es contrario a la voluntad de un Dios todopoderoso. Y si seguimos leyendo ahí mismo, en el Salmo 119, 105, podemos ver lo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Más claro de ahí, no canta un kikiriki. Lo voy a repetir: Salmo 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta lumbrera que Dios es para cada uno de nosotros, no podemos dejar que esas lámparas se apaguen. No podemos dejar que estén sin aceite, como aquellas 5 insensatas. Tenemos que mantenernos al pie del cañón, buscando su rostro. Pero oigan, en su condición caída, los seres humanos no pueden determinar con exactitud lo que está bien y lo que está mal. Solo Dios puede determinar y dar respuestas definitivas sobre el bien y el mal, pues la Biblia es inspirada por Dios y la única fuente segura para guiarnos a todos nosotros. Esto lo dice 2 de Timoteo 3:16. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Glorioso Dios. 2 de Timoteo 3:16, en la versión de la Reina Valera 1960, dice:
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para construir en justicia. Siendo así, amados hermanos, debemos de entender que hoy hay una oportunidad de nuestro Dios, el Creador, y Él nos está señalando para destruirnos. Claro que no. Dios no está en esa posición de acusarnos con el dedo. Él está llamando para rescatar a las personas que están en ese tipo de situación, para que tengan una decisión radical, dejar de justificar y empezar a confesar. Oigan bien, dejar de justificar y empezar a confesar. No mañana, no cuando te sientas listo. Es hoy que tienes que confesar. Y este es un momento de dar rodilla. Este es un momento de altar, no un momento físico, sino un momento espiritual donde tú tienes que decidir. Y te quiero preguntar, ¿sigues llamando a lo bueno malo o volverá a la verdad? Tú tienes que tomar esa decisión, porque el paso de nuestro Señor en la cruz no fue para que la humanidad siguiera de una forma igual. Fue para darnos poder para cambiar. Oigan bien, fue para darnos el poder para cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y sí, amados hermanos, cuesta. Sí, duele. Sí, también implica soltar cosas, pero es mejor un corazón quebrantado hoy que un corazón endurecido mañana. Ustedes han visto cuando se endurece por el frío, los que viven aquí en el norte, una tubería de agua, ¿cómo se pone esa tubería? Se pone tiesa, se pone rígida. Por eso es mejor en el estado líquido, pues esa manguera va a fluir. Y así podemos comparar a un corazón que está quebrantado. Como le decía, Dios está hablando a aquellas personas que están confundiendo la situación, aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. No ignoren el llamado de advertencia, porque tarde o temprano el juicio caerá. Puede que este sea la última vez que sienta esta convicción tan clara. Así que no siga llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué? Porque a la final tus consecuencias vendrán. Nuestro Dios
es seguro, es tardo para la ira. Nuestro Dios es un Dios que a lo sí le dice sí y a lo no le dice no. Si Él lo dijo, dice las Escrituras, Él lo hará. Amén. Vamos a orar para así concluir en esta preciosa mañana con esta reunión general de Casa de Oración Lawrenceville, Georgia. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias porque tu palabra fue expuesta en esta preciosa mañana. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas dando las instrucciones que nosotros necesitamos. Hemos entendido que tu palabra nos ha enseñado en el día de hoy que no podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque tendremos una consecuencia. Ayúdanos, Señor, a caminar como tú quieres, a seguir haciendo tu voluntad para poder llegar a la meta. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite, que estaremos aquí en Casa de Oración Lawrenceville, Georgia, con otra reunión general. Bendiciones, buen provecho y que Dios los siga bendiciendo. Goodbye. En su palabra podemos descansar. Yo me gozo porque su palabra dice que somos más que vencedores. ¿Cuántos son más que vencedores? A ver, Martín, ¿cuántos son más que vencedores? Gracias, Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios, para corregir, para instruir en justicia. Vamos. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios, para corregir, para instruir en justicia. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Confío en tu palabra, que es verdad, que nunca falla ni se equivoca. Confío en tu palabra, que es poder para salvarme. Por la fe puesta en Cristo Jesús. Nos gozamos en ti, Señor. Cantemos toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura